Un día más de estrategia, un día más de pensamiento crítico, un día más de elevar estándares mentales. Bienvenidos al Círculo de Liderazgo de Emergiendo Consultores Latam. Y hoy quiero dar inicio con esta frase. Todos tus resultados solo son un reflejo de las ideas, pensamientos, palabras y creencias que te permites. Todo lo externo es un fiel reflejo de todo lo interno. Entremos entonces, estamos estudiando a profundidad el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill en Círculos de Liderazgo, un encuentro todos los días, todas las semanas, todo el año para transformarnos y comprometernos a alcanzar resultados sostenibles, increíbles y extraordinarios, donde maximizamos y lideramos el potencial humano para maximizar el resto de nuestros días. Felicitaciones, recuerde siempre su Vision Board, declaración de su meta apoteósica y poderosa. Recuerde puntualmente tener su plan de acción, su bitácora de notas. Estamos a una o dos o tres ideas de distancia de eliminar brechas, de avanzar y de lograr resultados. Entramos ya al capítulo 3 de Piense y llega a ser rico y comenzamos. Capítulo 3: la fe, visualización y creencia en la consecución del deseo. El segundo paso hacia la riqueza. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal, como en el caso de la plegaria. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando se mezclan las tres, tienen el efecto de colorear el pensamiento de tal manera que éste alcanza al momento el subconsciente y allí se transforma en su equivalente espiritual. La forma singular que induce una respuesta de la inteligencia infinita. ¿Cómo acrecentar la fe? Tenemos un planteamiento que le ayudará a comprender mejor la importancia que es el principio de autosugestión, que asume la transmutación del deseo en su equivalente físico o monetario. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear con la afirmación o con las repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de autosugestión. Como ejemplo, considere el propósito por el que presumiblemente usted está leyendo este libro. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de transmutar el pensamiento intangible del impulso del deseo en su contrapartida física, el dinero. Al llevar a cabo las instrucciones descritas en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente, resumidas en el capítulo de la autosugestión, usted puede convencer al subconsciente de que cree que recibirá lo que está pidiendo y ello actuará en esa creencia, que su subconsciente le devolverá en forma de fe, acompañada de planes precisos para procurar que usted desea y se ha manifestado. La fe es un estado mental que usted puede incrementar a voluntad una vez haya dominado los 13 principios, porque se trata de un estado mental que crece voluntariamente a través de la aplicación de esos principios. La repetición de la afirmación de órdenes a su subconsciente es el único método conocido del crecimiento voluntario de la emoción de la fe. Quizás el concepto le quede más claro con la siguiente explicación de la forma en que los hombres a veces se convierten en criminales. Para decirlo con las palabras de un famoso criminólogo, cuando los hombres entran por primera vez en contacto con el crimen, este les repugna. Si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbran y lo toleran, y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban por aceptarlo y se dejan influenciar por él. Es el equivalente de decir que cualquier impulso de pensamiento que sea repetidamente encauzado hacia el subconsciente resulta aceptado e influye en el subconsciente, que procede a traducir ese impulso en su equivalente físico por el procedimiento más práctico que haya disponible.
En relación con esto, vuelva a considerar la proposición de que todos los pensamientos que han sido emocionalizados, cargados emocionalmente y mezclados con la fe, empiezan inmediatamente a traducirse en su equivalente físico o en su contrapartida. Las emociones o la porción sentimental de los pensamientos son los factores que dan vitalidad y acción a estos. Mezcladas con cualquier impulso de pensamiento, las emociones de la fe, el amor y el sexo le añaden más energía de la que tendría por sí sola. No solo los impulsos de pensamiento que se hayan mezclado con la fe, sino los que se mezclan con cualquiera de las emociones positivas o de las negativas, pueden alcanzar el subconsciente e influenciar en él. Nadie está condenado a la mala suerte. A partir de esta afirmación, usted comprenderá que el subconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva con tanta facilidad como actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno de que millones de personas experimentan denominado infortunio o mala suerte. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y al fracaso por culpa de alguna fuerza extraña que creen no poder controlar. Ellos son los creadores de su propio infortunio a causa de esa creencia negativa que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico. Este es un momento apropiado para sugerirle de nuevo que usted puede beneficiarse transmitiendo a su subconsciente cualquier deseo que quiera traducir en su equivalente físico o monetario en un estado de esperanza o convicción de que la transmutación tendrá lugar. Su convicción o su fe es el elemento que determina la acción de su subconsciente. No hay nada que le impida embaucar a su subconsciente al darle instrucciones a través de la autosugestión, tal como yo engañé al subconsciente de mi hijo. Para llevar a cabo este engaño, de manera más realista, cuando se dirija a su subconsciente, compórtese tal como lo haría si ya estuviera en posesión del objeto material que está pidiendo. Su subconsciente traducirá en su equivalente físico por el medio más práctico y directo cualquier orden que se le dé en un estado de convicción o de fe en que la orden se llevará a cabo. Sin duda, se ha dicho bastante para señalar un punto de partida desde el cual uno puede, mediante la experimentación y la práctica, adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le dé al subconsciente. La perfección surgirá a través de la práctica. No puede aparecer por el mero hecho de leer las instrucciones. Es esencial para usted que estimule sus emociones positivas como las fuerzas dominantes de su mente y quite importancia y elimine las emociones negativas. Una mente dominada por emociones positivas se convierte en una morada favorable para el estado mental conocido como fe. Una mente así dominada puede voluntariamente darle al subconsciente instrucciones que éste aceptará y ejecutará de inmediato. La fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Durante todas las épocas, las religiones han exhortado a la humanidad en conflicto a tener fe en este o aquel dogma o credo, pero no han logrado explicar a las multitudes cómo tener fe. No han afirmado que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. En un lenguaje que cualquier ser humano normal podrá entender, describiremos todo lo que se sabe sobre el principio mediante el cual la fe puede aparecer donde ya no existe. Tenga fe en usted, fe en el infinito. Antes de empezar, debería recordar que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Merece la pena leer el enunciado anterior una segunda vez y una tercera y una cuarta. Merece la pena leerlo en voz alta. La fe es el punto inicial de toda acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se pueden analizar con los parámetros de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe es el elemento, el componente químico que combinado con la plegaria nos proporciona comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento creada por la mente finita del hombre en su equivalente espiritual.
La fe es el único agente a través del cual el hombre puede dominar la fuerza de la inteligencia infinita y usarla. La magia de la autosugestión. La prueba es simple y fácil de demostrar. Va ligada al principio de autosugestión. Por lo tanto, centremos la atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es y lo que se puede alcanzar con ella. Se sabe que uno llega finalmente a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez con el tiempo, aceptará esa mentira como algo cierto. Más aún, creerá que es cierta. Todo hombre es lo que es a causa de los pensamientos dominantes que él o ella permiten en su mente. Los pensamientos que un hombre adopta deliberadamente y que anima con entusiasmo y con los que combina una emoción o más, constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de sus movimientos, actos o hazañas. Bueno, hasta aquí hemos terminado la parte de lectura y ahora vamos a ir a la parte de comprensión. Siempre hago énfasis en el concepto de la comprensión, es la capacidad desarrollada por práctica de estudiar todos los días sistemáticamente, continuamente, para acceder a la verdad que se revela a través de estudiar muchas veces un texto. Entonces, eso es importante. Vamos a ir a la comprensión. Ya entramos en el capítulo 3 con un capítulo, con un tema fundamental, que es el segundo paso hacia la riqueza y es la fe. Y entonces me encanta porque el texto nos permite adentrarnos en una comprensión. Número uno, dice, la fe es un elemento químico primordial de la mente. O sea, desde que Dios nos diseñó a su imagen y semejanza, colocó entre las dos orejas un cerebro, una mente. Y esa mente tiene dentro un producto químico, un elemento químico que se llama fe. Pero la fe, dice acá, cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración. Escuche esto, lo que la ciencia llama subconsciente, la Biblia lo llama corazón. Entonces, cuando el elemento químico llamado fe de la mente se conecta con el elemento espiritual llamado fe, tiene algo poderoso para convertirse en realidades. Luego dice, nos habla de las emociones de la fe, o sea que la fe es un elemento químico, la fe es algo espiritual, pero la fe también es algo emocional y eso nos va dando vislumbres de por qué o cómo poder elevar los niveles de fe. Y dice, cuando se mezclan los tres tienen el efecto de colorear el pensamiento. Entonces, qué hay que mezclar? El elemento químico de la fe, el elemento espiritual de la fe y el elemento emocional de la fe. ¿Listo? ¿Cómo acrecentar la fe? Dice acá, y escuche, aquí está un secreto de verdad. Dice, la fe es un estado mental que se puede crear con la afirmación o con repetidas instrucciones al subconsciente a través de un principio llamado autosugestión. Entonces, el principio de autosugestión también es conocido para nosotros como el concepto de la repetición espaciada. ¿Qué es la repetición espaciada? Es el vehículo o el medio mediante el cual un ser humano puede ¿qué? Desarrollar, crear el estado mental llamado fe. ¿Y qué es la repetición espaciada? La repetición espaciada es el exponernos continua y consistentemente todo el tiempo, todos los días, a unas mismas ideas correctas que nos ayuden a crecer. Luego dice, la fe es un estado mental, sigue haciendo énfasis, estado mental que un ser humano puede incrementar a voluntad. O sea, cualquier ser humano puede elevar los niveles de fe. La Biblia dice, a cada uno se le dio un nivel de fe. Pero dice la Biblia que la fe puede ser elevada por medio de escuchar la palabra de Dios. Y aquí el autor propone que si has dominado los 13 principios, puedes lograr cosas extraordinarias. Y me encanta esto maravilloso acá porque tiene mucho que ver con la transformación de nuestros contextos, con la transformación de nuestras comunidades, con la transformación de nuestras naciones. O sea,
El concepto de lo que aquí se conoce como autosugestión o como repetición espaciada o desde la psicología antigua como condicionamiento es algo que ya viene funcionando, es algo que los políticos usan, es algo que ya se utiliza todo el tiempo y que ya está funcionando a favor o en contra de nosotros sin que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque no teníamos comprensión, porque no teníamos sabiduría. ¿De acuerdo? Entonces, mira acá, dice, cuando un hombre entraba en primera vez en contacto con crimen, le repugna. Si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbran y lo toleran. Pero si permanecen en contacto con el crimen durante un tiempo suficiente, acabarán por aceptarlo y se dejan influir por él. ¿Qué quiere decir? Recuerde, el contexto es más fuerte que la voluntad. Si tú habitas, si tú te permites habitar en un contexto tóxico, el contexto tóxico te va a transformar, quieras o no, por medio del condicionamiento, por medio de la autosugestión y por medio de la repetición espaciada. Pero como funciona para lo negativo, funciona para lo positivo y lo puedes lograr. Por eso aquí confirman, cualquier impulso de pensamiento que sea repetidamente encauzado hacia su consciente afectará al subconsciente y se traducirá en un elemento físico. Luego aquí dice, las emociones, que son una porción sentimental de los pensamientos, son los factores que dan vitalidad y acción a estos. Entonces, recuerde, pensamientos, pero pensamientos correctos, más emoción alta y positiva, trae resultados. Luego dice, hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y el fracaso por culpa de alguna fuerza extraña que creen no poder controlar. Lo maravilloso aquí es que esa fuerza extraña se llama autosugestión, se llama condicionamiento. Entonces, lo mismo que te tiene en un estado de fracaso, te puede llevar a un estado de excelencia, a un estado de ser fuera de serie. ¿Cómo? Si entras en conciencia, ¿cómo? Si te haces cargo, ¿cómo? Si desarrollas liderazgo, cómo y a través de el proceso de condicionamiento mental o de autosugestión. O sea, puedes cambiar a una persona, influenciarla para bien o puedes influenciarla para mal. Dice, su convicción o su fe es el elemento que determinará la acción del subconsciente. ¿De acuerdo? Me encanta aquí lo que dice. Dice la perfección, pero traduzcámoslo como la excelencia. La excelencia surgirá o la excelencia se logrará a través de la práctica. Entonces, lo que te llevará a alcanzar la maestría, la excelencia, el éxito, la felicidad, las metas, el crecimiento, el desarrollo corporativo, personal, profesional, es la práctica, o sea, entrenamiento encauzado, entrenamiento intencional, llevar el aprendizaje a la acción. Solo aprender no sirve. Es esencial para usted que estimule sus emociones positivas como fuerzas dominantes de su mente. Me encanta que la Biblia, la palabra de Dios dice en Efesios, si hay algo en lo que vas a pensar, piensa en esto, en todo lo bueno, en todo lo de buen nombre, en todo lo que tenga sentido, en todo lo que te impulse. O sea que por eso la Biblia es uno de esos libros favoritos y extraordinarios. Dice acá, la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Me encanta luego acá dan unas definiciones de fe, wow, que hackean la mente. La fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Solamente esa frase, leerla muchas veces te puede hackear la cabeza. Luego dice, la fe es el punto inicial de acumular riquezas o de crecer o de reinventarse o de ser alguien fuera de serie. La fe es el fundamento de los milagros. La fe es el único antídoto contra el fracaso. La fe es un componente químico que combinado con oración, con gratitud, nos proporciona comunicación directa con el Creador. La fe es el elemento que transforma una vibración ordinaria en su equivalente espiritual. La fe es el único agente a través del cual el hombre puede dominar y conectarse con la divinidad que es Dios. Me parece genial. Dice acá, recuerde, uno llega finalmente a creer y a tomar para sí y a hacer suyo cualquier cosa que se repita a sí mismo
muchas veces, mucho tiempo, de forma continua y consistente, sea falso o sea verdadero, sea bueno o sea malo. Si un hombre se repite una mentira una y otra vez con el tiempo, aceptará esa mentira como cierta y creerá que es cierta. Todo hombre es lo que es a causa de los pensamientos dominantes, pero yo lo quiero transformar para que nos sirva para nuestra meta apoteósica, para su meta de negocios, para su cultura de honor en su compañía. Todo lo que el hombre logrará será resultado de los pensamientos que elija y decida que dominen su mente todos los días. Entonces necesitamos entender eso. Y me encanta porque realmente todo esto que está en este libro como principios, llamado 13 principios, pues también está en la Biblia. Mire que en la Biblia en Deuteronomio capítulo 6 nos habla y dice, le estaba dando unas instrucciones a los padres judíos de cómo transformar y educar a sus hijos para convertirlos en líderes de excelencia. Y les decía, usted tiene que llevarles la palabra de Dios con los principios, preceptos, principios, procesos y patrones. Tiene que hacer, repetirles, repetición espaciada, condicionamiento, autosugestión, ese mensaje, un solo mensaje claro y concreto en la mañana, en la tarde, en la noche, en el camino. ¿Cómo se llama eso? Repetición espaciada, condicionamiento, autosugestión, programación neurolingüística. Fantástico. Recuerde, el reto no es información, el reto no es saber, el reto es aplicar, el reto es hackear tu mente, hacer un pare, evaluar, tomar decisiones, diseñar planes, ejecutar. Recuerde, nacimos para ser más que vencedores, las ideas tienen consecuencias. Si elevas tus estándares, todo cambiará. Andemos siempre de mejor para arriba. Lleva esto a tu bitácora, llévala a la acción. Vámonos con la agenda semanal de éxito, compártela con tu coach, ejecútala con impecabilidad, apuéstale al poder de la integridad y andemos juntos siempre de mejor para arriba.